Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Qué placer es poder entrar hasta el lugar donde te encuentras, como siempre, con la finalidad de compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Nosotros listos ya, agradeciendo al Eterno sus bendiciones y esperando que también tú las estés disfrutando desde el lugar donde me escuchas. El tema de hoy, la Torre de Babel. Dice la Biblia en Génesis capítulo 11, desde el verso 1 al verso número 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Quiero repetir el último versículo que dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Bueno, los estudiosos dicen que la Torre de Babel fue construida aproximadamente en el año 4800 antes de Cristo. ¡Wow! 4800 años antes de Cristo. Créame que cuando yo veo este pasaje, lo analizo, entiendo que construir una torre no era el pecado. El pecado era la intención. Así como lo escuché algún día de un pastor que decía: la fama no es pecado. El pecado a veces lo hacen los famosos. Y naturalmente que esto tiene que ver con relación a que no era el problema la construcción, sino la intención de esa construcción. ¿Cuál era el objetivo de construir una torre en medio de la llanura de Sinar? Bueno, no hay que ser muy sabios para entender que ellos querían hacerse famosos, querían tener un nombre famoso, querían exaltarse a sí mismos. Se desprendieron de la idea de siempre honrar y glorificar a Dios en sus vidas y dijeron ellos: hagamos esto, que la cúspide llegue hasta el cielo, hagamos de esto un nombre que nos dé a conocer quizás en todo el mundo. Llegar hasta el cielo, sí, llegar a Dios, no del modo establecido por el Eterno. Sí. Tú y yo no tenemos que construir torres. Podemos llegar hasta la misma presencia de Dios, pero no para usurpar su lugar, no para extraer de su gloria y hacer de nosotros fama, sino siempre será reconocido el nombre del Dios Todopoderoso como el Dios único, como el Dios de la gloria, como el Dios del poder, como el Dios de la autoridad. He entendido que Dios nunca va a tener problemas en bendecir a alguien que sabe reconocer su poder y su gloria. Evitar la dispersión. Sabían que Dios había ordenado la dispersión y ellos querían permanecer juntos, así que planeaban algo grande contra lo cual Dios no se enfrentara para dispersarlos. Como si no entendiesen que Dios es el sustentador, que Dios es el hacedor de todas las cosas y que había que obedecer sus órdenes, había que establecer sus indicaciones, pero ellos no estaban de acuerdo en hacerlo. Era una sociedad que los eruditos dicen antropocéntrica, es decir, tenían al hombre en el centro y habían quitado a Dios de sus vidas.
Ese era el problema y sigue siendo el problema de hoy en día. Quitar a Dios del centro de la sociedad, del hogar, de la vida misma. Aunque la Biblia no menciona a Nimrod en el capítulo 11, los planes de construir la torre debieron haber sido de él. Él había fundado Babel y era la capital de su reino. El nombre de Nimrod había designado para la torre, que él había designado para la torre, era Babel, que significa puerta de Dios. Algunos buscan su significado en hebreo y dicen que Babel viene del verbo hebreo balal, que significa confusión. Hay una gran diferencia entre puerta de Dios a confusión. Y los hombres pareciera ser que prefieren estar confundidos en sus propios conceptos, en sus propias ideas, que buscar ser bendecidos por Dios, tocando su puerta, abriendo su corazón a su palabra. Bueno, pero ante la desobediencia de los hombres es que Dios actúa confundiendo sus lenguas. El verso 5 y verso 7 de este mismo capítulo dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¡Wow! Dios, que conoce los corazones, sabía que a esas personas nada les haría desistir su empresa. Nada les haría desistir ahora de lo que habían pensado hacer. Aunque era imposible que llegaran hasta el cielo y era imposible que un día no se vieran obligados a dispersarse, Dios decide mostrarles una vez más que Él es quien gobierna en todo el mundo. Sí, Dios actúa en conjunto en la perfecta armonía de la Trinidad. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuestros planes, termino diciendo, nuestros planes, nuestros proyectos deben de estar puestos bajo la dirección de nuestro Dios eterno, de su Espíritu Santo, intercedidos por Jesucristo, que está a la diestra del Padre Celestial. Él nos dijo en Jeremías 29 que sus planes son de bien y no de mal, pero cuando el hombre se aparta de sus planes, tiende a ir en sentido contrario, va a provocar desastres, va a provocar situaciones complicadas, va a provocar que no tenga la bendición de Dios en sus proyectos. Así que ánimo, no seamos confundidos, busquemos del Dios eterno, de su dirección, vivamos bajo su voluntad siempre. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Escríbeme en mi correo electrónico oscarhp07@hotmail.com. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.